El libro de la historia no solo es parte del pasado, porque hoy trazamos nuevas líneas en cada una de sus páginas. Acompáñanos a escribirlas en líneas sonoras con Carlos Carranza. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridas amigas y amigos? Esto es Líneas Sonoras. Estamos transmitiendo, por supuesto, desde MBC 102.5 aquí en tu frecuencia consentida, en tu frecuencia casi obligada y consentida en todos los sentidos, porque además tú sabes que Líneas Sonoras es el programa que marca el Ecuador sabatino. ¿Cómo debemos de comenzar? Como estamos escuchando, qué gran canción para comenzar nuestro programa aquí desde el centro de la Ciudad de México, desde el corazón de este país y de este mundo y de este universo, porque ¿qué creen? Líneas Sonoras así comienza, bailando, disfrutando. Mueve esos hombros, mueve esa cabeza, mueve esa cintura. Muy bien, Arnaldo, así, perfecto. Ahora los pies, las rodillas, pero con cuidado. Checo, con cuidado, porque la última vez que moviste las rodillas con ese ritmo, te tuve que llevar al servicio médico. Pero bueno, tú sí hazlo, disfrútalo, gózalo. Esto es Líneas Sonoras, el Ecuador sabatino, donde evidentemente lo que resta de este día se convierte no ya no en la promesa, sino en una realidad, porque nos la vamos a pasar increíble. Hace un poco de hambre. ¿Qué quieres comer ahorita, Arnaldo, acabando el programa? ¿Qué se te antoja? Dice Arnaldo que unas enchiladas, sí, la verdad es que sí. Aquí nosotros ya tenemos un poco de hambre. Tú que estás por allá y tienes la posibilidad de compartir los alimentos, de disfrutarlos, que tengas un muy buen provecho. Disfruta mucho eso que estés ahorita disfrutando. No sé, dice Arnaldo, unas enchiladas, a lo mejor un pozolito no caería mal, ¿no? Un consomé rico, sabroso, tal vez una carne asada. Ya hace hambre. Pero si estás bebiendo, por ejemplo, un vaso con agua de limón, de chía o tal vez horchata, quizá tamarindo, pero en una de esas ya es una cervecita o una bebida un poco más espiritual, pues por favor levante esa copa y brindemos por la posibilidad de estar juntas y juntos aquí en nuestras líneas sonoras. Estamos transmitiendo aquí desde 102.5 y nos preparamos para platicar un poco acerca de un tema que está muy de moda, por una película. Nos vamos a embarcar en un viaje que no va a durar esos 20 años, ni esos 10 años, ni mucho menos, porque vamos a hablar, por supuesto, de la Odisea. Se ha dicho tanto y tanto acerca de la película, claro, de Nolan, la que está ahorita en cartelera y que mucha gente pues, le ha gustado, otros que se han convertido en cineastas espontáneamente y han hecho una crítica feroz hacia la película. Pero comencemos para platicar, poniendo algo en la mesa, algo que es muy importante. La Odisea, a fin de cuentas, pues es una historia, es un relato de carácter mitológico que pues tiene su origen hace más de 2500 años, quizá unos 3000 años, hay muchas teorías al respecto, pero a fin de cuentas es literatura. Y para ello vamos a comenzar nuestra conversación pues compartiendo este espacio con un especialista del área. Le doy la bienvenida a mi querido amigo. ¿Cómo estás, Genaro? Hola Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Genaro Valencia, alguien que se ha dedicado a estudiar pues a los clásicos, ¿no? Y de hecho casi el tiempo que le llevó a Odiseo a regresar a su patria, casi los mismos años llevó estudiando estos temas. ¿Regresar desde Troya hacia Ítaca o desde que salió de Ítaca? No, desde que salió de su casa. O sea, 20 años. Sí, casi 20 años. Oye, y cuando digo estudiar los clásicos me refiero específicamente, tú estudiaste pues toda una carrera y un área que tiene que ver justo con la lengua latina, la cultura latina, pero también la griega, ¿no? Que nosotros de manera como muy general decimos pues la cultura grecolatina o las culturas grecolatinas, ¿no? Que es como la suma de muchas expresiones culturales. Sí, mi disciplina y mi carrera se llama letras clásicas o filología clásica, dependiendo también de la tradición, sea hispánica o sea anglosajona. Y tiene que ver justamente con el estudio de estos temas, ¿no? Tanto de la cultura griega como de la cultura latina, en ámbitos de la literatura, por supuesto, pero también de la filosofía, de la historia, del derecho, porque en la antigüedad todas estas disciplinas no estaban aisladas o no se estudiaban de manera aislada, sino eran parte de un mismo tronco común, porque era el día a día de estas sociedades. Y como te digo, desde lo cultural, desde lo literario, lo filosófico, en estas dos grandes civilizaciones, Grecia y Roma. Claro, y para nosotros es muy importante como cultura, como sociedad, ¿no?
latina, por así decirlo, porque pues nuestra lengua española, más allá de entrar en conflicto en cuestiones históricas, que si la conquista, que si los españoles, en fin, a fin de cuentas aquí estamos, ¿no? Y nuestra expresión es el español, que por supuesto que se enriqueció y que tuvo una interacción muy importante con las lenguas indígenas, ¿no? Las lenguas originarias de estos lugares, y que por supuesto cada uno de los, lo que le llamamos nosotros como las lenguas romances, pues también tuvieron su propio camino, pero compartimos este origen, que es el mundo latino, que es el mundo griego en sí, y que muchas de las palabras y los vocablos que usamos pues tienen precisamente una raíz en estas culturas que le hemos llamado también de una manera como etimologías, ¿no? Sí, sin duda, lo que acabas de decir, ¿no? Nuestra lengua, el español y el español mexicano es una mezcla de diversas... bueno, tiene su tronco común en el latín, pero también se ha nutrido de otras lenguas como el árabe por la cuestión de la conquista en la península hispánica. 800 años, ni más ni menos, ¿no? La permanencia del mundo árabe. Exactamente. ¿No? Y también el contacto ya con las lenguas indígenas aquí, y no solo las indígenas de Mesoamérica, sino el Caribe. Entonces nuestra lengua es bastante rica en ese sentido. Por supuesto, como decimos, tiene el tronco de la familia latina y una gran cantidad también de palabras y términos que vienen del griego, ¿no? Y naturalmente esto se nota mucho en el vocabulario técnico de algunas ciencias, ¿no? De la medicina, de la biología, química, etcétera. Y es un vocabulario que a veces no lo notamos, ¿no? Pero está presente en nuestro día a día. Tan solo la propia palabra Odisea, que pues refiere a esta obra de la que vamos a hablar, pues la utilizamos de manera muy común como una palabra, ¿no? Fue una odisea ir y venir del sur de la Ciudad de México hasta acá, el norte, ¿no? Lo puedo emplear de esa manera. Y a veces, como por esa forma tan cotidiana o tan común, frecuente de usar las palabras, olvidamos de dónde vienen y no nos damos cuenta del trasfondo cultural que tiene, ¿no? Yo creo que en ese sentido, cuando nos dicen que la lengua, y a mí me gusta mucho usar esa expresión, toda lengua es una puerta a una cultura, ¿no? A una dimensión cultural, porque cuando se estudia, por ejemplo, el inglés o se estudia el francés, no solamente se estudia a nivel de los vocablos o a nivel de la gramática. La gramática y los vocablos tienen también un sentido y tienen una forma de construirse, porque tiene que ver con todo un contexto cultural, ¿no? Inclusive formas muy especiales de formular el pensamiento, en fin, muchas cosas que tienen que hablar justo con lo que nosotros el día de hoy, pues gracias precisamente a una película como La Odisea, como en su momento tal vez fue Troya, o en su momento fueron Los Argonautas, hace... Gladiador, por ejemplo, ¿no? Que siempre es una referencia a una época lejana aparentemente, sí en términos del tiempo, ¿no? De los calendarios, de la medición del tiempo, pero a fin de cuentas muy cercana también porque hay cosas que nos parecen muy conocidas, ¿no? El hecho de que se haya estrenado La Odisea hace un par de semanas nos permite estar preguntándonos a los críticos de cine que si la técnico, que si está bien, otros hablando que si está pegado o no. Me encanta eso, ¿no? Es que no está pegada a la historia. ¿Cuál historia, no? Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Pero justo también es una puerta para que mucha gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de haber estudiado de manera como más profunda a civilización, culturas como las latinas o las griegas, pues también es una ventana, una oportunidad para poder profundizar y poder entender a otras personas de hace 2000, 3000 años, ¿no? Sí, eso es muy importante que lo digas porque, no, como dices, no todos tienen la oportunidad de dedicarse 4 años a estudiar una carrera como esta, y el atractivo que tienen todas estas culturas por la mitología, por los nombres, por las historias, es muy importante para nuestra cultura, por una cuestión de legado, pero también por una cuestión de entretenimiento simple, ¿no? Entonces, estas películas sirven también como una forma de acercar estos temas al público en general, ¿no? Porque no están obligados a saber griego ni latín ni todas estas historias.
Y eso me recordó, por ejemplo, yo veo muchos youtubers que son divulgadores de la historia o de la arqueología y ellos comentan que, por ejemplo, la película de Indiana Jones, para ellos fue esa ventana para saber que existía una carrera dedicada solamente a eso, Claro. ¿no? Ya luego se enteraron que todo lo que hace Indiana Jones va contra los principios de la arqueología, pero fue la ventana y la oportunidad de saber que existe algo por el estilo y lo estudiaron, ¿no? Entonces Claro. puede ser que esta sea una forma, a lo mejor no de dedicarse toda su vida a los temas, pero sí de saber que hay otras cosas interesantes que leer, que revisar y entonces yo creo que la película de Nolan puede servir para eso, para estimular a las personas a leer. A la curiosidad, A la ¿no? curiosidad, exactamente. Muy bien, pues nosotros vamos a estimular algo más que la curiosidad. ¿Qué te gusta beber a esta hora de la tarde, Genaro? Pues realmente cerveza. Cerveza. Soy muy de cerveza. Muy bien, porque aquí hemos tenido hasta gente que quiere tomar café calientito. Ay, no. Vamos por una cerveza, ¿les parece? Vamos. Sí, escarchadita, así normal. No, tradicional. Tradicional, pero un six de una vez. De una vez el six, perfecto. Amigas y amigos, vamos entonces por el six, porque ya este muchacho agarró vuelito, porque dice que un six es necesario para toda una odisea, de la cual hablaremos el día de hoy. Estamos transmitiendo nuestras líneas sonoras, por supuesto, aquí en el 102.5. Dice por ahí un escritor increíble que se llama Italo Calvino, escribió un libro muy interesante que se llama ¿Por qué leer los clásicos? ¿No? Que lo puedes encontrar en diferentes ediciones. La que yo tengo es de Tusquets y creo que me parece que es la que más se puede conseguir. Y él decía que un clásico es un libro que nunca termina de decir lo que tiene que decir. Y claro, no hay más ejemplos como clásicos como sería precisamente La Odisea, ¿no, Genaro? Sí, y sobre todo porque es un libro que durante la propia antigüedad fue, tanto la Odisea como la Ilíada, fueron prácticamente los libros escolares, en el sentido de que eran los manuales o las obras que contenían una serie de valores y de virtudes que tenían que aprender los niños. Es decir, los niños y jóvenes aprendían las virtudes heroicas con Homero, aprendían cómo tenía que ser la camaradería, el compañerismo en la guerra, ¿no? Específicamente en estos ámbitos todavía de la antigüedad, donde había muchas batallas y conquistas por los territorios. Entonces, eso es un clásico, ¿no? Es decir, que desde la propia antigüedad fue un texto esencial, fundamental para la educación de las personas, y todavía durante la Edad Media y el Renacimiento fueron textos que lo seguían revisando precisamente porque podían decir aún más mensajes, ¿no? Aportar información. Y aún hoy, es decir, justamente la película de Nolan nos enseña o nos indica cómo este texto puede trascender prácticamente 3000 años de historia, ¿no? O sea, sí, un libro que no es un clásico por su contenido, por la importancia del mensaje que trae, se habría perdido en unos 50 años, en una década. Y el hecho de que haya pasado 3000 años es porque todavía puede decirnos cosas y que cada persona también lo hace propio, ¿no? O sea, no hay, no es un texto cerrado, y eso es precisamente lo que hace un clásico, ¿no? Un texto que cualquier persona lo puede asumir como propio, puede encontrar un mensaje que de diversa manera, por un horizonte de expectativas, de experiencias muy diferente, y por eso Nolan también puede arropar esta obra y buscar una forma de entregar un mensaje diverso, ¿no? No voy a decir si correcto o incorrecto, eso no nos toca decirlo, sino diverso, ¿no? También un poco afín a nuestro tiempo, a nuestra época. Claro, creo que ahí lanzas una línea y al mismo tiempo es un dardo, ¿no? Para la crítica moderna. Y sobre todo para aquellas personas que a lo mejor no han leído el libro, pero sí han visto la película y desde ahí se montan a una serie de juicios que también parten de un prejuicio, que al ratito podemos hablar de ello. Pero es verdad que nosotros cuando decimos que, o quienes digan que la versión cinematográfica no se apega a la historia de la Ilíada, pues a fin de cuentas la propia confección de esta historia, que hoy la tenemos como libro, pero en su momento pues eran
otro tipo de transmisiones, por ejemplo, de manera oral, está muy estudiado eso, eran cantos, la transmisión primaria era oral, o sea, se cantaba, se decía, se recitaba, y no precisamente estaba escrita, ¿no? Y eso, pues evidentemente nos habla de cómo era una historia viva, era una historia que se iba cambiando, que se iba transformando, hasta que de repente hubo ciertas personas que tuvieron la oportunidad de dejarla por escrito, y hay quien dice que ahí, por ejemplo, esta dimensión de transformación y del mito se congela. O sea, se quedó una versión que es la que conocemos nosotros, aunque hay muchas otras versiones de esa propia historia, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Es decir, hasta que se empieza a utilizar la escritura para dejar por escrito estos poemas, antes, pues, la Ilíada y la Odisea, en las formas que existieron en ese momento, pudieron tener otra forma, otro desarrollo, y es precisamente una tradición completamente oral, ¿no? Además, sabemos ahora que la Ilíada y la Odisea no fueron los únicos dos poemas o las únicas dos obras que hablaron sobre todos los temas de la guerra de Troya, sus antecedentes y luego sus consecuencias. Esto es un poco como el universo cinematográfico de Homero, ¿no? Es decir, hay un montón de películas y de historias, y es como si ahorita tuviéramos nada más, por ejemplo, Avengers Infinity War, ¿no? Nada más. Solo tenemos eso, y las otras demás películas no las conocemos más que por algunas referencias. Esa es más o menos la idea o la metáfora que podamos establecer con el ciclo troyano. Había un montón de historias y solamente 2 de ellas se lograron transmitir y en cierto momento se registraron por escrito. Y luego todavía siglos después hubo un editor que se encargó de decir, bueno, pues ahora lo vamos a poner en una serie de capítulos y lo vamos a pulir, lo vamos a poner bonito. Entonces, el propio texto de Homero que recibimos ahora no es el del Homero del siglo VIII, por ejemplo, ¿no? Es una versión editada de otro personaje, ¿no? Claro, a eso me refiero cuando decimos que la historia se va rehaciendo, ¿no? Se va modificando según el contexto, según la época y según cómo se quiera leer, ¿no? Según cómo se quiera entender. Por ejemplo, y me gustó mucho la referencia que haces cuando hablas que, por supuesto que la Ilíada y por supuesto la Odisea se leyeron en la Edad Media. Y creo que el gran ejemplo de esto viene cuando uno entiende la transformación de una figura tan elemental y básica en la Odisea como son las sirenas. Cómo pasan de ser estos seres terribles, que además eran, en las primeras descripciones volaban, parecían aves. Sí, con alas. Con alas, eran horrendas, ¿no? Porque eran como un presagio también de algo terrible. Y conforme pasa el tiempo, y sobre todo hacia la Edad Media, se estilizan de tal manera que se quedan en el extremo, ¿no? O sea, todo, es decir, como un mismo referente de la mitología clásica se convierte en algo que va cambiando según la época. Sí, la iconografía ahí también es importante, ¿no? El caso de Polifemo. O sea, Polifemo ya tenemos una forma de imaginarlo que muy difícil sería extirpar, ¿no? O sea, un solo ojo. Pero hay representaciones en las propias vasijas griegas en donde lo muestran con 2 ojos. O en mosaicos romanos en donde tiene los 2 nuestros y un tercero en la frente, ¿no? Entonces los propios antiguos tenían esa libertad porque no era patrimonio de Grecia, único, ¿no? Patrimonio único de un solo pueblo o de un solo de una sola sociedad. Entonces tenían esa libertad también para poder, a partir de una historia, imaginar y eso dejarlo también en sus propias representaciones artísticas. Y pues mucho más todo el Renacimiento, el clasicismo, el romanticismo, jugaban también con esas formas en la pintura, en la escultura, dependiendo también de lo que querían transmitir, ¿no? Cómo querían leer y entender, ¿no? Visualmente a estos personajes. ¿Vamos por otra cerveza? Otra. Perfecto. Vámonos. Nos vamos a seguir aquí porque este viaje apenas va hacia la mitad de su camino. Amigas y amigos, estamos a bordo de este barco y vamos a llegar en algún momento a nuestra propia Ítaca. Pues sí, estamos ya en nuestra poesía del medio tiempo y es uno de los poemas más hermosos que podemos compartir, escrito ni más ni menos que por un poeta griego moderno llamado Cavafis, así era su apellido, y la traducción es del extraordinario Cayetano Cantú, un personaje también del cual algún día podemos platicar un poco acerca de él. El poema se titula Ítaca
y dice lo siguiente: cuando emprendas el viaje hacia Ítaca, ruega que tu camino sea largo y rico en aventuras y descubrimientos. No temas a lestrigones, a cíclopes o al fiero Poseidón. No los encontrarás en tu camino si mantienes en alto tu ideal, si tu cuerpo y alma se conservan puros. Nunca verás los lestrigones, los cíclopes o a Poseidón si de ti no provienen, si tu alma no los imagina. Ruega que tu camino sea largo, que sean muchas las mañanas de verano cuando con placer llegues a puertos que descubras por primera vez. Ancla en mercados fenicios y compra cosas bellas, madreperla, coral, ámbar, ébano y voluptuosos perfumes de todas clases. Compra todos los aromas sensuales que puedas. Ve a las ciudades egipcias y aprende de los sabios. Siempre ten a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu meta, pero no apresures el viaje. Es mejor que dure mucho, mejor anclar cuando estés viejo. Pleno con la experiencia del viaje, no esperes la riqueza de Ítaca. Ítaca te ha dado un bello viaje. Sin ella nunca lo hubieras emprendido, pero no tienes más que ofrecerte. Y si la encuentras pobre, Ítaca no te defraudó. Con la sabiduría ganada, con tanta experiencia, habrás comprendido lo que las Ítacas significan. El buen Kavafis, un extraordinario poeta griego de principios del siglo XX, que bueno, también tiene una manera muy distinta de entenderlo, ¿no? Y Kavafis se dedicó justamente mucha de su obra poética, tiene que ver precisamente con su lectura de los mitos antiguos, ¿no? Oye, a mí me dijeron por ahí que tú puedes compartirnos el inicio de la Odisea en griego, ¿es verdad? Sí. Es Te verdad. los puedo compartir. A ver, nos lo compartes. A ver, ¿cómo se escucha el texto en griego? ¿No? En el griego que se podría decir antiguo. Sí, en griego antiguo, y hay que entender una cosa, Ujú. la Odisea y también la Ilíada y estos poemas antiguos estaban escritos en versos, Ujú. en una serie de versos que se llaman hexámetros dactílicos. Ujú. ¿Esto para qué servía? Para que los poetas, o más bien los rapsodas, que eran, o los aedos, quienes platicaban estas historias en los banquetes o en Las círculos, en las plazas. plazas, ¿no?, pudieran recordarlo. Porque acordarse de una historia de 12,000 versos, por ejemplo, que tiene la Odisea, pues además de que sí tenían cierta experiencia con la memoria, esto también, tener cierto ritmo en los versos, les ayudaba a saber qué es lo que seguía, ¿no? Ujú, Porque ujú. se iban encadenando estos versos. Entonces, lo que les voy a recitar son los primeros 5 versos de la Odisea Ujú. en griego, en una de las pronunciaciones restituidas, reconstruidas del griego antiguo, A ¿no? Y ver, entonces nada más se supone que también habría que tener la lira y todo y claro, así, pero eso musicalmente hablando, musicalmente ¿no? no lo podemos tener. Pero se los voy a recitar para que escuchen la sonoridad del griego antiguo y esa cadencia que tiene el texto, A ¿no? ver. Entonces, Homero habría empezado de esta manera, ¿no? Ujú. Andra moyene pemusa, polítroposos malapola, plagfe pei troyes, hierom tolietron persen, polon dantorpon, y denaste acaino necno, pola dogen ponto, pacenalge ajon catacimon, arnimenos gente psigen, kainoston etairon. Entonces, musicalmente suena muy bonito esa cadencia al final, Ujú. se llama un adonio y es una manera también de que el rapsoda, el aedo, ¿no?, va intentando recordar qué es lo que sigue, ¿no? Es como Ujú. esa pausa antes de seguir el siguiente verso, Y ¿no? tenían una capacidad de memoria increíble, ¿no? Sí. O sea, ahorita estamos ya acostumbrados a tener todo escrito en el Sí. celular, pero en ese momento todo era de memoria. Otros escritores, por ejemplo, Platón, Aristóteles, se sabían esos versos de memoria, ¿no? Y Ujú. seguidos, corridos, cantos enteros, pero porque había esa práctica también de recitarlos, Claro, porque ¿no? además cuando dices al principio que eran textos que se usaban a nivel escolar, ¿no? Pues eran textos entonces que tenían como mucha cercanía desde pequeños y pequeñas, ¿no? Fíjate que a mí me llama mucho la atención y esto me gusta compartirlo de repente en las clases cuando creemos que tal vez tenemos muy poca memoria. Lo que tenemos tal vez es muy poca conciencia de la memoria, creo yo.
porque cuando uno se pone a hacer justo el recuento de las canciones que posiblemente no sabemos, a lo mejor nos asustamos de todas las canciones que sabemos. Sí, de las letras, ¿no? Ajá. Y que cantando te sale de Ajá. pronto, pero si te la piden a la mitad, pues no te acuerdas de nada, Exacto, ¿no? pero te acuerdas tal vez del coro, te acuerdas de un par de frases y eso te despierta, ¿no? La memoria y te sigues, ¿no? O la manera en cómo estudiamos. O estudiamos a veces con el ritmo ta 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 y así Hasta las tablas, por ejemplo, las tablas de exacto, vamos multiplicar memorizando, ¿no? Entonces, creo que ese es el fundamento de la oralidad que nos acabas de alguna forma de compartir. La gente tenía esos modelos en la cabeza y no les eran nada ajenos. Y era muy fácil que identificaran tal vez esos cantos, que podían ser 12,000 versos, y que quizás se los supieran de memoria, ¿no? Sí, y sobre todo porque vamos a pensar que también esas sociedades eran, no eran alfabetizadas, ¿no? Entonces la mayoría de la gente no sabía ni escribir y por supuesto leer. No podían A tener la su manera copia, tradicional como lo sabemos. no podían tener su copia de la Ilíada o de la Odisea en primera porque no existían ediciones, no Ni los cosas por libros como escrito. ahorita, exacto. Entonces todo era de oído. Entonces yo escucho al Rapsoda hablar sobre Odiseo, me cuenta unas historias y entonces yo voy replicándolas también. Y como el griego tiene esa facilidad de la musicalidad a partir de los versos y de esta serie de patrones, podían ir replicando, modificando, y es algo que, por ejemplo, algunos especialistas lo han asociado al rap, ¿no? O sea, ¿cómo ocurre el rap? Que es la improvisación en el momento de la rima, del ritmo, ¿no? De esos patrones, y por eso, por ejemplo, en la película de Nolan, pues aparece un rapsoda hablando de las historias de Troya y casi lo está rapeando, ¿no? Y además él es, es Travis sí, Scott, ¿no? Es un rapero. Entonces, exacto. ese guiño también a la parte oral que hace Nolan es buenísima, ¿no? está interesante. A mí me gusta mucho, porque además va marcando el ritmo con el báculo, ¿no? O con, no sé cómo se llame. Sí, ese bastón en griego se llama rhabdos. Rhabdos. ¿No? Y de ahí es rapsoda. Ajá, ¿no? el que marca con que, el que marca el ritmo, ¿no? Exacto. Por eso se llamaba rapsoda, porque va marcando el ritmo de los versos y de cómo se tiene que ir recitando la poesía. Mira, qué interesante. Oye, y hablando justo ya de esta dimensión literaria y que nos damos cuenta que también tiene su sustrato histórico, pero no quiere decir que obligadamente un texto como la Odisea haya sido histórico, ni mucho menos. Es una dimensión mitológica. Y nosotros estamos acostumbrados a entender el mito como una simple y sencilla mentira. Aunque también hay muchos estudiosos que nos han planteado diversos significados de esta palabra. Pero al fin de cuentas los mitos también nos van acercando no solamente a explicaciones de lo natural, explicaciones un poco de aquello que necesitaban comprender los antiguos, sino también los mitos nos van adentrando a toda una manera de entender la vida y la realidad, a través de símbolos, a través de personajes. Y a fin de cuentas, pues Odiseo también tiene una dimensión mítica y toda su historia, ¿no? Y creo que es un punto muy importante el que has tocado, porque la cuestión de la educación también se utilizaba la Odisea y la mitología, porque es mucho más fácil enseñar una serie de valores, de cosas incluso científicas, etcétera, a través de la mitología, de historias, que si yo te estoy contando una clase muy seria, con un tratado, con un texto, eso a mucha gente le sirve, pero vamos a pensar que también a través de las historias, ¿no? de la literatura, de estos relatos, se puede enseñar muy diversas cosas. Y eso es lo que sucede también con la mitología, ¿no? Es una metáfora antigua que se utilizaba, era que para que un niño tome una medicina que le va a hacer bien, hay que untar en el filo de la copa miel para que no se dé cuenta que es medicina, pero que es algo que le va a hacer bien, ¿no? Hay que edulcorar esas historias. Y es lo que pasa con la mitología y justamente con Odiseo, ¿no? O sea, un Odiseo, un personaje que es soberbio porque no hace los ritos y sacrificios
propios hacia los dioses, pues es castigado por Poseidón, ¿no? Porque también le echa en cara después a Polifemo que fue él y no otra persona el que lo cegó y quien lo venció. Entonces, un personaje así puede crear también cierta, no sé si repulsión, ¿no? Animadversión en un principio, y luego todo su desarrollo posterior es cuando ya va tomando conciencia de lo que hizo mal. Entonces, enseñar ese tipo de cosas, pues te lo puedo enseñar yo a ti o tú a mí, y va a ser muy complicado que uno acepte la arrogancia, los defectos que uno tiene. Pero si yo te los voy contando a través de historias, de mitos, de lo que puede suceder, eso, además de ser atractivo, también tiene una lección. Y eso lo aprendieron muy bien los griegos, y por eso todas las tragedias eran una forma de educar a la sociedad. Claro, y de generar estados de ánimo, sentimientos, y no por eso los griegos hablaban precisamente de este sentir, ¿no? Que te vacías, ¿no? De sentido cuando te das cuenta de la fatalidad, ¿no? Vamos por otra cerveza, ya que hablamos de la fatalidad. Sí, claro. Ya, pues agarramos vuelito. Estamos transmitiendo completamente en vivo aquí nuestro viaje hacia la Odisea con nuestro invitado Genaro Valencia, que nos está compartiendo precisamente todo lo que nosotros necesitamos saber. Si no has visto la película, pues esta es una buena introducción. Y si ya la viste, pues para que tengamos más carnita para poderla criticar. ¿Qué tal ha sido el viaje, mi querido Genaro? Muy interesante, muy entretenido, muy rico con estas cervezas también, Eso, ¿no? Para refrescarnos del calor mediterráneo. Oye, ¿tú ya viste la película? Ya la vi 2 veces. ¿2 veces? Sí. Es que sí, yo nada más la vi una, pero ya necesito ver por segunda vez, porque creo que a quien le apasiona este tipo de temas, ahora es el momento como de comenzar a analizar, ¿no? Sí, justamente la primera es te acercas para verla, tranquilo, que te guste, ¿no? que te entretenga. La segunda, por ejemplo, ya en mi caso, pues fue ir analizando detalles, la música, cosas muy interesantes que están. Oye, a ti como experto del área, ¿no? ¿Te gustó la película? Como espectador me pareció un espectáculo, utilizando también la etimología, impresionante visualmente, los colores, la forma que tiene Nolan de hacer las transiciones. En algunos casos me pareció muy excesivo los flashbacks, ¿no? Que eso pasa también en la Odisea, ¿no? Pero ese intensear demasiado con los flashbacks a veces puede resultar un poco cansado, pero entiendo que sirve un poco para situar personajes, lugares, y el estado momentos, de ánimo el estado de ánimo, porque muchas veces es esta parte también de Odiseo, de recordar muchas cosas o no las recordaba. Entonces, como espectador me gustó mucho, la disfruté. Ya como, digamos, estudioso de la literatura antigua, ¿no? Sí siento que hay ciertos cambios, pero que son parte también de esa libertad que tiene el cineasta, el director, de cambiar, como decíamos también hace algunos minutos, ¿no? Dependiendo de los ánimos de los tiempos también, ¿no? O sea, creo que esta idea de la hospitalidad que deben de tener todos los pueblos también responde a un momento... La ley de Zeus, ¿no? También responde a un momento coyuntural de ahora, de la cuestión de las migraciones. Entonces, esa libertad creo que se permite también porque, a final de cuentas, o sea, el texto de Homero, como lo decíamos en el sector pasado, pues es uno registrado en cierto momento, pero tampoco es el de Homero, es el de un editor. Y si Homero existió o no existió, pues son otras historias. Entonces, también lo decíamos hace un momento, no es patrimonio de nadie. Claro. Es patrimonio de la humanidad. Y como patrimonio de la humanidad, todos estos temas son sujetos a interpretación, a una relectura, ¿no? Entonces, aunque hay cambios que en lo personal a lo mejor no me gustan como estudioso porque se pudo hacer de otra manera, me parece también muy valiosa la forma que lo hace. Claro, creo que y en esa dimensión, las películas que hablábamos al inicio, ¿no? ¿A cuántas personas les pudo haber cautivado o no Gladiador? Y a lo mejor fue una oportunidad de saber quiénes eran los gladiadores, ¿no? Que sí tenían una función muy importante dentro de la sociedad romana, pero que después te vas dando cuenta de que tienen unas historias tremendas en sí mismas. O la Ilíada que hace poquito y que todo el mundo trae a colación por Brad Pitt, en fin, ¿no?
y que escuchas de todo, desde qué buena película hasta pésima película, y que más bien es una oda a Brad Pitt y no a, ¿no? A Aquiles. Pero justo es lo que permite que, por ejemplo, la literatura actual, ¿no? Hace poco recordaba también en función de estos análisis que me van invitando a ver la Odisea misma, personajes como los vampiros, ¿no? El Drácula de Bram Stoker con las últimas obras como las de Eclipse no tienen nada que ver, y sin embargo, ¿cuántas lecturas, cuántas personas nos acercaron a un personaje como los vampiros a través de Eclipse y de toda esta saga de hace unos 15 años, y que hoy a lo mejor ya saben que está Bram Stoker, que es una cuestión romántica del siglo XIX y que viene de la Edad Media, y todo eso creo que es una oportunidad diferente, ¿no? Sí, y sobre todo porque uno no empieza leyendo las grandes obras, ¿no? O sea, vamos a pensarlo en la enseñanza de las lenguas, que también es algo en lo que estoy metido, ¿no? Cuando uno estudia inglés, por ejemplo, no te meten Shakespeare directamente. No, porque sería terrible, ¿no? O sea, no aprendes la gramática, no aprendes vocabulario No. con Shakespeare. Vas aprendiendo con un manual de texto que va siendo gradual para que aprendas y luego ya eventualmente puedes llegar a Shakespeare. Entonces, lo mismo ocurre en el sentido de la literatura, ¿no? Uno no puede llegar de la nada a la Odisea o la Ilíada. Lo puede hacer, ¿no? Y va a resultar también complicado porque es un libro extenso, con diferentes tramas, diferentes temporalidades, pero estas películas también sirven para introducirnos a ese mundo, a ese imaginario que a lo mejor no conocemos y que nos pueden ir abriendo esas otras oportunidades de lectura, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, con Percy Jackson, ¿no? La serie, las películas que han habido han sido seguramente una forma, a través incluso de la cultura pop, ¿no? Americana, acercar también a la mitología, ¿no? Entonces creo que son otros formatos, y que eso puede permitir que generaciones incluso más jóvenes, ¿no? A quienes podría parecerles áridas estas historias, se interesen por eso y digo, bueno, ahora quiero ver el material original, ¿no? Que puede ser, analogándolo otra vez con las películas de superhéroes, ven las películas y pueden ir a los cómics, ¿no? Exacto. E incluso todavía a partir de los cómics ir hacia atrás, porque los cómics también tienen una historia muy interesante a partir de la mitología. Son relecturas de la mitología, son de muchos personajes, de mitología, ¿no? Y además hoy, por ejemplo, hay una herramienta fantástica que es el Internet. Hoy pueden, a través de sus dispositivos que tienen muy a la mano, buscar, por ejemplo, ¿quiénes eran las sirenas? Y darte cuenta de repente en todas las imágenes la diferencia que puede haber entre una representación del siglo I, ¿no? Después de Cristo, por así decirlo, a la representación medieval, a las representaciones de las películas de 1980 y tantos, ¿no? Que es una diferencia importantísima. Y Percy Jackson creo que también tiene esa función. Aparece Zeus, aparece un chorro de personajes que están en estas historias. Sí, exactamente. Y yo lo entiendo muy bien con los cómics, ¿no? Porque en cierta forma la mitología clásica empezó a ser, yo creo que a partir del siglo XIX, también un poco complicada, no tan atractiva, porque son modelos, pues sobre todo clasicistas, ¿no? Y entonces también el romanticismo intentaba romper muchas veces con esos formatos. Y esta nueva generación de mitología, que son los superhéroes, va a basarse, no sé, o sea, Flash es Hermes, ¿no? Por la velocidad, porque tiene alitas también. Claro. Entonces, estos nuevos superhéroes, esta nueva mitología, nos puede ayudar también a crear estas conexiones, a entender cómo funcionaban las sociedades, que ahora nuestra propia mitología es esta, ¿no? La de los superhéroes, que va a encarnar muchas veces también valores de la propia sociedad, ¿no? Claro. O sea, ¿qué es lo que está representando Zeus? ¿Qué es lo que representa Apolo? ¿Qué es lo que representa Afrodita? Y eso luego traspasarlo a los superhéroes, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué para nosotros nos dice un héroe como Thor, ¿no? Que, por ejemplo, si seguimos la línea del universo cinematográfico, pues es un superhéroe también atormentado, que ha tenido también todo ese periplo. Vamos a pensarlo como Odiseo también, tiene, ¿no? su propio viaje. O sea, tiene su propio viaje de muchas penurias, ¿no? Se le murió mataron a su hermano, al papá, perdió todo, perdió su casa, ¿no? Entonces tiene que hacer también
una especie de odisea hacia otro lugar, ¿no? Combatir, ¿no? También una especie de héroe. Entonces son esas relecturas que muchas veces no nos damos cuenta que están ahí, pero porque son parte de una tradición que venimos arrastrando. Claro. Desde hace años, ¿no? Sí, y que la tenemos muy presente, aunque no nos demos cuenta. Aunque no nos demos cuenta. ¿No? Y ahorita en esta historia de la Odisea, que ojalá tengan la oportunidad de ver en el cine o en el formato que ustedes quieran, pero además en la literatura, personajes entrañables como Argos, quien tenga un amor por los perros, en ese momento el corazón se hace trizas, ¿no? O Penélope, que en sí misma ha inspirado una cantidad de arte también, ¿no? Como la mujer que espera, que tiene esa fe en la espera, ¿no? Y bueno, el Telémaco, en fin, da para tantas historias, ¿no, Genaro? Sí, porque lo que hacen también estos personajes es representar las propias inquietudes de la humanidad. Y entonces lo que nos habla también un libro como La Odisea, y que nos puede también expresar la película de Nolan, es que las preocupaciones, inquietudes, deseos de las personas de hace 3000 años siguen siendo las mismas, ¿no? Son muy parecidas a las nuestras, o las mismas, definitivamente. Oye, Genaro, pues quedas invitado a que regreses al programa. Se me antoja hablar después, porque una de mis historias favoritas, por ejemplo, son, y es en el mismo sentido, los argonautas, ¿no? Claro, sí. Los que venían en la nave Argos y que en sí mismos eran unos personajazazos, ni más ni menos Castor, Pollux, Hércules, Jasón mismo, o sea, y nos podríamos llevar mucho. Sí, no, la mitología tiene mucho de dónde sacar, ¿no? Sí, esa literatura. Y que nos basta mirar a las estrellas y de repente nos dicen, es que esta es la constelación tal, la constelación tal. Es decir, estamos rodeados de estas historias de la mitología. Sí, ¿no? Por supuesto. Pues muchas gracias por tu visita, Genaro. No, muchas gracias por también la invitación y estaré cuando tú quieras aquí. Vamos a seguir hablando de mitología, que es uno de los temas favoritos por acá. Amigas y amigos, recuerden que este programa se convierte en podcast para que lo puedas escuchar en tu propio viaje a tu propia Ítaca, y te deseamos que tengas un gran viaje. Ya cada quien decide su Ítaca, pero bueno, uno ya va entendiendo de qué se trata cada uno de estos periplos, como nos acaba de decir Genaro, que es el viaje en sí mismo, una odisea llegar de un lado a otro, y como decía Cavafis, pues ya tú le das el significado que quieras, aunque no te guste el poema, Genaro. Bueno, pues nos vemos. Nos vemos pronto. Gracias. Recuerden, nos escuchamos la próxima semana aquí en Tu Línea Sonora, si te quedas, por supuesto, a bordo del Cocodrilo. Líneas Sonoras con Carlos Carranza. Hasta la próxima.